Bueno, en esta parte empezaremos a trabajar lo que son los diferentes tipos gráficos o tipos de gráficos. Vamos a hacer una pequeña evaluación de qué clases de gráficos, de qué clases o características de gráficos nos vamos a encontrar. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad y que ustedes puedan sacarle muchísimo partido a lo que vamos a ver en esta lección. Bueno, cuando nosotros hablamos de los tipos de gráficos, pues son varios los aspectos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de variables, la cantidad de puntos de datos que se quieren visualizar, en qué escala se quieren presentar los ejes que van a tener esos datos. Según la clase de información que se quiera dar a conocer, pues va a ser el tipo de gráfico apropiado que se va a utilizar para poder comunicar esa información. Entonces, por eso es tan importante la elección del gráfico, porque esa correcta elección del gráfico o esa adecuada elección del gráfico va a hacer que la información pueda llegar de una mejor manera a quien va a revisarla, a aquella audiencia hacia la cual va dirigida esa información. Cuando hablamos de los gráficos, pues vamos a hablar de los gráficos según la información. Entonces aquí vamos a encontrar que hay gráficos de líneas, donde los gráficos de líneas son buenos para representar los datos, digamos, a lo largo del tiempo y poder ver esos cambios o poder ver esas variaciones. Vamos a tener los gráficos de barras, donde los gráficos de barras son una muy buena opción para representar datos nominales o numéricos que se pueden categorizar fácilmente. Entonces pueden establecerse ciertas categorías. Perfecto es el gráfico de barras para hacer la representación de esta información. Tendremos los gráficos circulares, y los gráficos circulares se deben utilizar para representar proporciones o para representar las partes de un todo. Algo así muy parecido a lo que son los gráficos de pirámides, que también representan proporciones o representan partes de un todo. Por su parte, los diagramas de dispersión y los gráficos de burbujas son buenos para ilustrar lo que podemos decir o a lo que podemos llamar como las relaciones. Esas relaciones que se pueden dar entre dos o tres o más variables. Entonces podemos hacer una relación de esos famosos diagramas de dispersión o esos gráficos de burbuja. Digamos que los gráficos de burbuja lo que hacen es que agregan una dimensión adicional a través del tamaño de la burbujita. Entonces, cuando tenemos la burbujita, esos gráficos de burbuja, pues lo que hacen es que van agregando una dimensión, van agregando una dimensión extra con el tamaño de la burbuja. Entonces aprovechamos el tamaño de la burbuja y con ese tamaño de la burbuja pues entonces podemos incluir pues alguna información extra. Otra cosa en la que podemos aprovechar y que podemos sacarle muy buen partido también es a los colores. Los colores nos permiten o nos dan la posibilidad de poder establecer algún tipo de categoría de datos. En la medida en que nosotros podemos hacer alguna agrupación por el color, entonces resultan muy pertinentes cuando tenemos burbujitas como en varios colores. Puede ser que un color simboliza una cosa, una categoría, otro color simboliza otra categoría. También podemos hablar de que los gráficos de dispersión, así como por ejemplo los rectángulos, son importantes o digamos que son una buena manera, una buena forma, son útiles para poder hacer una distribución o representaciones que tienen que ver como con, por ejemplo, mapas de calor o, por ejemplo, distribuciones, digamos, de acuerdo con la cantidad de los datos que se tienen. Entonces, los diagramas como estilo histogramas, por ejemplo, son como gráficos de barras, excepto que representan unas distribuciones de frecuencia.
Cuando hablamos de diagramas de Gantt, cuando hablamos de diagramas PERT, son buenos para ilustrar los plazos en los proyectos. Entonces, cuando necesitamos mostrar información de un proyecto y cómo transcurre ese proyecto, estos diagramas son perfectos para eso. Cuando hablamos de mapas geográficos, por supuesto, queremos mostrar información geográfica. Los gráficos de viñetas muestran, digamos, mucho el progreso hacia una meta. Y lo que son mapas de calor y las tablas de resultado nos permiten ilustrar la comparación de valores. Entonces, nosotros podemos utilizar estos gráficos, ¿cierto? Y estos famosos mapas de calor para hacer o para ilustrar, digamos, la comparación de valores y también para poder mostrar categorías cuando usamos los colores. Entonces, con los colores podemos hacer una ampliación de más información cuando establecemos algún tipo de categoría. Tenemos los mapas de árbol. Esos mapitas de árbol son buenos para mostrar como información jerárquica. Cuando se establece algún tipo de jerarquía, algún tipo de relación, pero una relación jerárquica, entonces los mapas de árbol son los ideales. Aunque estos cuadros y gráficos cubren una parte importante de lo que se usa comúnmente en la visualización de información, de ninguna manera esto es todo lo que hay, no. Digamos que con esto, en cuanto a la visualización de la información, pues estamos tratando de abarcar como algunos de los componentes que se utilizan más. Hoy en día uno puede encontrar muchísimos gráficos y muchísimas tablas especializadas que van con un propósito específico. Entonces, parte de lo que queremos hacer en este curso es ilustrarles componentes de estos específicos, ¿cierto? Que son de los más utilizados y que constituyen la base para algunos otros más elaborados. Entonces, ustedes ya conociendo estos, que son, digamos, como los más fundamentales o los más básicos, podrán empezar a desplegar su imaginación y poder crear unos gráficos mucho más elaborados. Bueno, ahora ya vamos aquí a trabajar un poquitico en lo que queremos mostrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Hay una clasificación interesante de los gráficos de acuerdo con lo que se quiere mostrar o lo que se desea mostrar. Entonces tenemos unos gráficos que si queremos hacer comparaciones, entonces hay una clase de gráficos para hacer comparaciones. Si queremos mostrar composición, pues entonces vamos a tener una clase de gráficos para hacer composiciones, otra para establecer relaciones y otra para hacer distribuciones. Cuando hablamos, esta simplemente es una de las muchas formas en las que se pueden clasificar los gráficos. Esta es simplemente una forma. En este orden de ideas se tienen estas clases donde cuando uno habla, digamos, de comparación, la idea es que estos gráficos le permitan a uno establecer comparaciones entre uno o más conjuntos de datos. Y esas comparaciones, por ejemplo, generalmente la idea es que se puedan apreciar en el tiempo. Entonces, esta es como una especie de clase o de categoría para nosotros poder tener aquí una serie de gráficos. Cuando hablamos por relación, estos gráficos permiten visualizar algún tipo de relación entre dos o más variables. Esa es la idea. Entonces, quiero mirar algún tipo de relación. Esa relación quiero mirar, por ejemplo, por orden, de más grande a más pequeño, o por comportamiento en cuanto, por ejemplo, a las ventas. Entonces, quiero poder comparar ese comportamiento por mes, o quiero comparar ese comportamiento por producto para mirar cuál es el producto que mejor ha fluido, que mejor se ha vendido. Cuando hablamos de composición, cuando hablamos por composición, pues estos gráficos permiten
mostrar las partes con respecto como a un grupo, como a un total, no digamos a un grupo, digamos con respecto a un total, con respecto como a un ente total y sus posibles variaciones en el tiempo. Entonces, aquí uno quiere mirar es cómo voy con respecto a un todo. Entonces, quiere mirar y quiere mostrar, por ejemplo, mucho en esta parte, puede estar uno viendo como avances. Esa es una forma. Cuando hablamos de distribución, pues estos gráficos permiten mostrar cómo las variables se acomodan a lo largo del tiempo y así se pueden detectar tendencias, entre otras cosas. Cuando miramos esas distribuciones, una forma muy utilizada para esto pues es poder, digamos que un propósito más bien, es poder mirar tendencias, poder mirar esas tendencias. Bueno, y aquí vamos a plantear una pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de gráficos se utilizan comúnmente en su organización o empresa? Cuando ustedes presentan información de tipo visual, información de tipo gráfico, ¿cuál es el tipo de gráfico que comúnmente en su organización se presenta? Se presentan gráficos por relación, se presentan gráficos por comparaciones, se presentan por distribuciones o se presentan por composición. Cuando hablamos de por relación, establecemos algún hilo conductor en esos gráficos que se están presentando y entre las variables se presenta algún tipo de relación. Cuando hablamos por comparación, recuerden, estamos mirando y estamos presentando algún tipo de comparación y la estamos haciendo, por ejemplo, a lo largo de la línea de tiempo, donde queremos comparar mes a mes la evolución de una variable. Esa puede ser una forma. Cuando hablamos de distribución, estamos hablando de que queremos mirar cómo se están dando las cosas con respecto a un todo. ¿Cómo se dan las cosas con respecto a un todo? ¿Cómo vamos con respecto a ese todo? Entonces se muestra la forma de composición, y cuando hablamos de distribución, pues entonces estamos hablando principalmente de frecuencias, con qué frecuencia se está presentando algo, ¿cierto? Con qué frecuencia se está dando algo. Esta pregunta, igual que algunas de las preguntas que tratamos de plantear aquí, no son preguntas que tengan una respuesta que sea correcta o no. No, el objetivo de estas preguntas es simplemente que ustedes se cuestionen, que ustedes puedan revisar y que ustedes puedan hacer un poquito de análisis en sus organizaciones que están usando, ¿cierto? ¿Qué tipo de información gráfica están utilizando? Entonces simplemente son preguntas enfocadas en lo que sería el análisis, esa vista hacia nuestras organizaciones para mirar qué estamos haciendo, ¿cierto? Y qué estamos utilizando. Bueno, para ampliar información sobre esta parte de elementos gráficos y componentes gráficos específicos, pues tenemos aquí la información de varios sitios, como por ejemplo Microsoft.com, donde en Microsoft.com vamos a tener una herramienta en especial que es el Excel, en la cual vamos a poder encontrar la forma de crear gráficos importantes, gráficos interesantes, y también hay una cierta versatilidad en este aspecto. Tenemos el Excel para todos, que es también un muy común, una herramienta bastante común, y este Excel para todos es un blog, y en este blog es un blog bastante popular, donde se pueden encontrar avances, cómo se está usando, es bastante útil. Y tenemos Aula.Click, que vemos que es un curso gratuito de Excel y que tiene bastantes funcionalidades. Entonces aquí en esta parte podremos ampliar la información y con base en eso pues ustedes podrán avanzar mucho más en todo este componente, ¿cierto? Podremos avanzar muchísimo más.